Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenas tardes, hermanos, amigos que están entre nosotros, sean bienvenidos a la Iglesia de Cristo aquí que se reúne en LaBon o Westside. Es ciertamente un honor para mí y para mi futura esposa poder estar aquí entre ustedes una vez más. Sabemos, ¿verdad?, que hay un dicho que dice, all good things must come to an end. Todas las cosas buenas tienen que llegar a un fin. Y como saben, hermanos, pues Charlia y yo, si Dios lo permite, después de esta reunión en la tarde, nos estaremos regresando rumbo a nuestros respectivos hogares, ella a Cayo y yo a San Antonio. Así que les pido por favor sus oraciones por nuestro viaje. Les ruego, ¿verdad?, que por favor oren por nosotros para que nuestro Dios nos dé salvo pasaje hacia allá. Y como ya he hecho en 2 ocasiones, lo volveré a hacer. Reciban los más calurosos saludos de parte de sus hermanos en la congregación de Southeast, ahí en San Antonio, y en la congregación de Butte, donde mi prometida se reúne. Ahora, pregunto, hermanos, ¿puedo yo llevar saludos de parte de ustedes hacia nuestras congregaciones? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios: ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si puede, por favor, acompañarme en oración. Amado Padre y eterno Rey, Padre eterno, le amamos. Padre, le amamos por ser usted nuestro Dios, por ser usted nuestro proveedor, nuestro protector, y aquel ser divino que siempre busca, Señor eterno, entregarnos esa vida eterna que usted desea que obtengamos. Gracias, bendito Dios, le damos por esta razón. Gracias porque sabemos que usted siempre, bendito Dios, nos ha llamado a través de su Hijo y a través de su palabra. Y ahora, bendito Rey, que este grupo de sus santos nos hemos vuelto a reunir, le agradecemos, Padre, por este honor de tener una familia tan hermosa y tan grande en usted. Padre, por aquellos que aún no se han revestido de su sagrado Hijo como lo hemos hecho nosotros, permita que ellos puedan estar atentos, Padre Santo, a la palabra de esta noche. Que puedan ellos, Señor, escuchar, bendito Rey, con oídos dispuestos a entender, pero que también tengan la diligencia en escudriñar para confirmar si lo que se enseña viene de usted, Padre Santo, o si es opinión de hombres. Padre, por este siervo suyo una vez más lo depositamos en sus manos. Permítame, bendito Dios, poder ser un siervo y ser un instrumento de justicia para su reino, y que lo que yo venga a compartir con aquellos que oyen mi voz pueda primeramente ser obediente y ponerlo en práctica en mi propia vida. Padre, perdone nuestros pecados, perdone nuestras transgresiones, y todo esto se lo rogamos conjuntamente con el perdón de nuestros pecados, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hemos leído estos pasajes, hermanos, muchas veces hay ciertas palabras, ¿verdad?, o ciertas expresiones y frases, y cuando las leemos podemos darle un entendimiento diferente a lo que el contexto está indicando. Pero algo es claro acá. Miramos nosotros que el punto de estos 3 versículos del capítulo 6
es de que las cosas que hayamos hecho en la carne, el tiempo que hayamos dedicado a este mundo en parte donde no contribuye a nuestra salvación, podemos decir que es un tiempo que el pecado ha tomado rehén. Podemos nosotros concluir, hermanos, de que viene a un tiempo que no trae fruto. Versículo 21 de Romanos 6. Solo es de volver a recordar cómo vivíamos antes cuando no éramos siervos de Dios, sea que no éramos cristianos o cuando fuimos cristianos infieles y no maduros. Pero ese tiempo, hermanos, dice el apóstol Pablo que es sabio mirarlo y considerar qué fruto tengo yo de ello. ¿Qué es lo que me convino o de qué manera me ayudó esto en mi vida espiritual cuando andaba yo en el pecado? Cuando yo vivía en las lascivias de mi carne. Cuando decidí yo, ¿verdad?, darle a mis ojos lo que deseaba, darle a mi carne lo que tanto añoreaba y darle a la vida el orgullo que yo pensaba sería lo máximo. Pero observen, hermanos, que en el versículo 23, el pecado, Pablo lo personifica. Pablo demuestra aquí a dos señores. Sabemos que Cristo ya nos ha dicho en una ocasión que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios Todopoderoso o servimos a Mamón, el Dios de las riquezas. Pero no podemos servir a dos señores. Pablo aquí ahora está representando el Señor de las riquezas, el pecado. Y en el versículo 23, una vez más, Pablo nos está recordando, hay dos señores. Está el Señor de la injusticia, que es el pecado, el amo, que no nos va a entregar una paga que realmente queremos. Y está el Señor Todopoderoso, Dios mismo. Dios que es dadivoso, que Él busca darnos vida eterna. Pero cuando leemos en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, Pablo aquí nos está diciendo cómo es que el pecado nos recompensa. ¿Qué es el pago o el salario que el pecado, ofrece a todo aquel que decide servirle? A todo aquel que decide presentar su cuerpo en servicio del pecado. Hermanos, esto se viene a reflejar en la vida de Sansón. Por aquellos de ustedes que estuvieron en la mañana, estábamos hablando acerca de esto. Y quiero que vaya conmigo allá a Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, que es donde miramos, ¿verdad? Donde vamos a retomar lo que hemos estado mirando desde la mañana. En la mañana, en la clase, comparábamos a Sansón como un hijo deshonroso. Mirábamos a Sansón como un hombre egoísta, un hombre necio y un hombre insensato. En comparación en el sermón con José, quien honró a Israel. José, que era un hombre de integridad. José, que fue un hombre justo y agradecido y firme y fiel en las cosas de Dios. Por lo cual vemos que el fin de José, ¿verdad?, fue que él llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Vimos que no solo eso, pero la paga que José recibió fue poder darle la salvación a su padre, la salvación a sus hermanos, porque José, ¿verdad?, estaba con Dios, porque Jehová Dios estaba con él. Pero ahora venimos a Sansón, hermanos. Y en el capítulo 16, vamos a leer ahí desde el versículo 18. Jueces capítulo 16, comenzando desde el versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 22. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón, hermanos, decidió servir a la muerte. Sansón, hermanos, decidió entregarse y ser siervo de la injusticia. Porque él, hermanos, miramos que no aprendió su lección con aquella primera mujer. Aquella primera mujer que le vino, si podemos decirlo de esta manera, a romper el corazón. Pero ahora estamos nosotros mirando que Sansón, hermanos, no cambió, sino que más bien empeoró. En el capítulo 16, al principio, vemos que en Gaza, Sansón fue y tomó a una mujer ramera. Aquí ahora en el versículo 4, escoge él estar con Dalila. Y probablemente, según los eruditos bíblicos, es posible que son de la opinión de que ella también era una mujer ramera. Era una mujer que le gustaba el dinero. Era una mujer, ¿verdad?, de que buscaba engañar a Sansón y ser la que trajo abajo, o como dice el proverbio, redujo a aquel hombre fuerte a un bocado de pan. Pero lo que podemos nosotros ver, hermanos, es de que Sansón, ¿verdad?, tuvo que cargar la culpa de sus propias decisiones. Él optó por servir a las tentaciones. Él optó por entregar su cuerpo que pertenecía a Dios y vino y se lo trajo a los pies del pecado. Y por esta causa, hermanos, Sansón, la forma de vida que él vivió, venimos a ver, como decía nuestro hermano en la clase en esta mañana, refleja el camino y la dirección que lleva cuando nosotros amamos a este mundo y cuando nosotros amamos las cosas que están dentro de este mundo. El tema, hermanos, de esta noche, como lo hemos titulado, es Mas él no supo. Mas él no supo. Observen, hermanos, lo más lamentable que vemos ahí en el versículo 20. Dice el versículo 20 al final: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Si va usted conmigo a 1 de Juan capítulo 2, y voy a pedirle que por favor ponga un listón en cualquiera de estos dos pasajes, porque estaremos yendo entre ellos. Estaremos yendo entre 1 de Juan capítulo 2 para poder nosotros mirar como un comentario acerca de la decisión triste de Sansón. 1 de Juan capítulo 2. Observen, hermanos, que cuando nosotros decidimos seguir al pecado, cuando nosotros decidimos entregar nuestro cuerpo a las tentaciones, lo primero que vamos a ver, hermanos, es de que Dios se va a separar de nosotros. Capítulo 2 de Juan, versículo 15: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, si el amor del Padre no está en nosotros, ahí dice la palabra de Dios en Jueces 16:21, pero Jehová se había apartado. Sansón no sabía. Él no sabía que Jehová se había apartado. Pero Jehová se había apartado de Sansón ya hace tiempo, porque él continuaba vez tras vez amar al mundo. Y entre más su amor del mundo crecía, más venía a amar las cosas del mundo. Vino a él a amar la vanagloria. Vino a él a amar a aquellas mujeres extrañas, aquellas mujeres rameras. Él no vino a consagrarse como el nazareo que era, sino que Sansón nunca respetó su oficio ni su voto a Jehová. Y por esta causa, Dios, por misericordia a su pueblo, y Dios, por su longanimidad, le tuvo paciencia a Sansón, hasta que finalmente Sansón, al igual que Esaú, vino a profanar su derecho que se le había entregado desde el nacimiento. Él escogió el amor de esta mujer que ya en 3 ocasiones previas lo había intentado matar. Sansón, hermanos, he escuchado que algunos dicen que su nombre realmente debería ser Sansón. Porque ¿cómo es posible que en 3 ocasiones esta mujer lo trata de atrapar con lo que él le reveló, y él aún así viene y le dice a ella la realidad de lo que era su voto a Jehová? Sansón, hermanos, intercambió su lealtad a Jehová Dios por el amor de una mujer quien no lo amaba. Y de esta manera él, hermanos, vino a alejarse de Dios. Aún más triste es cómo Sansón no se dio cuenta
que Dios ya no estaba con él. Hermanos, el hecho está de que Sansón confió más en su fuerza como que si la fuerza era de él. Él confió más en sus habilidades como que si él era el que estaba haciendo estas cosas. Él, hermanos, sabía muy bien que era el Espíritu de Jehová. Él sabía muy bien que era por el poder milagroso de Dios que él podía hacer aquellas cosas. Pero de alguna forma, Sansón, al igual que Salomón, se vinieron a envanecer. Y por esta causa llegaron a olvidar. Y ya habían perdido de vista a Jehová Dios de tan lejos que se habían ellos ido hacia el mundo, que nunca se realizaron o dieron cuenta cuando ya la presencia de Dios no estaba con ellos. No améis al mundo, ni améis las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el amar el mundo es lo mismo o equivale a entregar nuestro cuerpo para la servidumbre del pecado. A esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23, cuando nos dice que consideremos cuando amábamos el mundo, cuando amábamos las cosas del mundo, ¿qué venimos nosotros a lograr de ello? ¿A dónde está ahora ese momento de placer? ¿A dónde está ahora ese momento donde pecamos? ¿En qué manera nos ayudó para limpiar nuestra alma del pecado? Sansón, hermanos, fue de mal en peor. Y él, por esta causa, no pudo lograr a ver o no pudo percibir de que así como su fuerza le había dejado, Dios era siempre su fuerza. Y él estaba apartando a Dios con sus malas decisiones. Si regresamos allá a Jueces, capítulo 16. Observe, hermanos, cuando Dios se aleja de nosotros, lo primero, hermanos, que viene a reflejar que nosotros ya no sabemos, que nosotros ya no estamos con nuestro Dios. Observe el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Ahora regresemos a 1 Juan capítulo 2, observe el versículo 16. Ahora recuerden, mas la paga del pecado es. Miren cómo la paga del pecado se representa. Lo primero que el pecado nos entrega es la ceguedad. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos fue lo primero que vimos en Sansón, ¿se acuerdan? En el capítulo 14, versículo 1, Sansón vio a aquella mujer de Timnat. Y los ojos que él usó para verla fueron los ojos de un hombre insensato, de un hombre que ardía con pasión incontrolable. Un hombre que miró a esta mujer y él la deseó. Su concupiscencia tuvo poder sobre él. Como resultado, hermanos, porque Sansón se entregó en servicio del pecado, quedó ciego. Cuando nosotros venimos a entregarnos al pecado, hermanos, el pecado quita nuestros ojos. Nos entrega como paga, nos entrega como salario la ceguedad espiritual. Porque observen que Sansón no supo que Jehová Dios se había apartado de él. No había visto, no se había fijado él, estaba tan cegado por su lascivia, y estaba tan cegado por su orgullo, y estaba tan cegado por Dalila, que lo más importante que tenía que ver sus ojos no estaba presente ya. Perdió de vista la prioridad de esta vida. Y por lo cual el pecado, hermanos, le entregó como paga a Sansón la ceguedad. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que los deseos de los ojos sea quien los dirija, va a pagarnos con ceguedad. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo habla de aquellos cuyos ojos aún están velados. Y dice el apóstol Pablo que si ellos aún sus ojos están velados, son porque perecen, son los que se están perdiendo eternamente. Pero luego aclara el apóstol Pablo y dice, porque el Dios de este siglo les ha cegado los ojos,
para que no alumbre en ellos el evangelio de Cristo. Hermanos, esto simplemente significa que ellos no quieren ver la realidad de su situación. Sansón no quería ver la realidad de que él se estaba alejando de Dios. Sansón no quiso ver la realidad de que él no estaba cumpliendo su voto como nazareo. Sansón no quiso ver la realidad que él era un hombre pecador. Que lo que él estaba haciendo estaba lastimándolo a él mismo. Que estaba lastimando a su familia y que estaba lastimando a su pueblo. Él no quiso ver la realidad porque no le gustaba ver que él estaba mal. Su propio orgullo lo cegó. Su propia arrogancia lo cegó. Y por lo cual, en vez de él tomar contabilidad, miramos que Sansón se levanta confiado, mirando lo que él quería mirar. Donde él miraba en el espejo, lo que estaba delante de él era un hombre débil y derrotado. Pero en los ojos de Salomón miraba aquel mismo hombre robusto y listo para ser victorioso. Miró lo que él quiso ver y no lo que realmente estaba delante de él. Hermanos, cuando yo me veo en el espejo, yo estoy muy confirmado y estoy confiado y seguro que estoy viendo delante de ese espejo un hombre de 7 pies. Pero ustedes me miran a mí y miran un hombre de 5 pies 6 pulgadas. Pero yo puedo argumentar con ustedes que usted está erróneo y que usted solo está celoso de mí y envidioso de mí. Y puede usted traer una regla y demostrarme que no tengo 7 pies de altura y aún así yo lo puedo acusar de que está usando trampa. Y no me va a convencer, no porque no sea la realidad, sino porque yo no quiero ver lo que realmente es. Cuando nosotros servimos el pecado, hermanos, no queremos ver que el pecado es adictivo. No queremos ver que el pecado nos está tapando la vista de la realidad. Y lo que hacemos es que no es el pecado que nos tapa, sino que nosotros le agarramos las manos y se las ponemos aquí y luego queremos culpar al diablo por cegarnos, hermanos. Sansón no tuvo la culpa, no pudo culpar a Dalila. Nadie le dijo a Sansón que le dijera a ella el secreto de su fuerza. Aún más, Sansón no tuvo por qué estar con Dalila en su hogar. No tuvo por qué estar en su lecho ella para empezar. Él se cegó porque él decidió entregarse en servicio del pecado. Pero habla también el apóstol Juan los deseos de la carne. Vaya conmigo ahí en Jueces capítulo 16. Nótense lo que sigue. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas. Lo ataron con cadenas. Lo encadenaron, hermanos. Lo sugestionaron. Pusieron yugo sobre Sansón. Cuando nosotros, hermanos, miramos que habla Juan de los deseos de la carne, la paga del pecado es que vienen los deseos de la carne a ser como aquellas cadenas que nos amarran, como aquellas esposas que nos vienen a atarnos nuestras manos y nuestros pies para impedirnos la entrada al cielo, hermanos. Cuando nosotros nos entregamos a las lascivias de la carne como hizo Sansón, hermanos, el pecado nos viene a amarrar a este mundo. El pecado nos viene a sugestionar en este mundo. Y cual pasa es de que no sabemos ya mirar lo espiritual porque nuestra prioridad viene a ser los asuntos de la carne. Nos enfocamos más en las cosas de este mundo y dejamos que las cosas de este mundo tomen una prioridad y tomen una importancia sobre las cosas de nuestro Dios. Y por lo cual nuestro camino hacia el cielo se viene a restringir porque las cadenas que ahora el pecado pone sobre nuestras manos y sobre nuestros pies nos están jalando de regreso hacia la tierra para dejarnos aquí en este mundo y que aquí nuestra vida se acabe. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 6:21? Porque aquellas cosas su fin es muerte. Decíamos que a veces malinterpretamos los pasajes. Ahí nos está refiriendo que las cosas de este mundo van a llegar como resultado de la muerte.
No, Pablo está diciendo, todas esas cosas que le damos importancias, que son terrestres, cuando muramos, ya no van a seguir. Terminan cuando yo muero. Tienen una fecha de vencimiento. La pasión de la carne, hermanos, deja de existir cuando ya la carne está muerta. Ya la tentación, ¿verdad?, de Sansón de las mujeres en la muerte ya no lo iba a poder tentar porque él iba a estar ya muerto. Entonces, vemos, hermanos, que cuando damos nuestro cuerpo en servicio de la lascivia, cuando nos entregamos a la concupiscencia, salen esas cadenas de la adicción, salen esas cadenas del pecado y nos restringen, nos ponen en prisiones de debilidad y en prisiones de angustia, porque nuestro enfoque viene a ser más las cosas de este mundo y más me desenfoco de las cosas de Dios. Vengo a perder yo noción porque a Dios es justo darle lo que Él pide. Empiezo yo a querer cuestionar y usar excusas del por qué yo me puedo alejar de Dios y cómo no es pecaminoso. Cuando hemos hablado, hermanos, de la importancia y el valor de reunirnos, de no desechar la reunión, de no dejar de congregarnos, ¿cuántas veces los que ya han hecho este mundo su prioridad, los que ya aman este mundo y las cosas de este mundo, inmediatamente responde, la Biblia ahí dice que solo en domingo debemos de reunirnos? Si usted pone atención bien el pasaje, no da día. Simplemente el mandamiento es no dejando de congregarnos. No da el día. Para los espirituales sabemos de lo que lo hablan, pero usted que quizá ya está amarrado a este mundo, use la espada del Espíritu para librarse de esos lazos pecaminosos. Debemos de tener temor, hermanos, que como Sansón, el pecado nos va a atrapar, el pecado nos va a enredar. En la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, le dice a su hijo en la fe que ninguno que milita en la milicia se enrede en estos negocios. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, comenzando desde el versículo 18, nos dice que aquellos que una vez fueron librados de la contaminación del mundo, una vez más se han enredado en el pecado. El pecado, hermanos, nos enreda, nos amarra para poder hacernos tropezar, para poder atraparnos y venir a ser como aquella red con la cual vienen a pescar los peces del mar o las aves del cielo. Sansón fue pescado, fue atrapado por su propia carne, porque él decidió servir su carne en vez de a Dios. Y esto vino a encadenarle su libertad. Le vino a quitar a él esa movilidad para seguir sirviendo a Dios. Pero finalmente, hermanos, observen cómo termina el versículo 21. Y le ataron con cadenas para que moliese en la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y qué más dice Juan? La vanagloria de la vida, el orgullo y la arrogancia. Sansón fue de ser un héroe y campeón para Israel, a, como dijo otro hermano en la clase hoy, ser reducido como una bestia de molino. Dejó de ser hombre y lo vieron más como un animal de carga. Lo humillaron. Aún más, no solamente fue un animal de carga, los filisteos lo sacaron durante su fiesta y lo vinieron a presentar como un animal domesticado por ellos, como una bestia indomable que ellos pudieron domar. Sansón, hermanos, fue reducido a ser un espectáculo para sus enemigos. Fue reducido a nada más que una burla. Cuando nosotros, hermanos, nos envanecemos con este mundo, cuando nosotros nos envanecemos con los asuntos de esta vida y dejamos que el orgullo y la soberbia dominen en nuestra vida, en nuestro cuerpo, no sabemos cuándo va a llegar la caída de nuestro orgullo.
Dios en el libro de los Proverbios nos advierte que antes de la caída viene el orgullo, viene la soberbia. Sansón fue soberbio, hermanos. Sansón fue tan soberbio que vemos otra vez en el versículo 20, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Tan confiado así estaba Sansón. Oh, esto va a ser lo mismo que he hecho. Lo que he hecho en esta ocasión y estas ocasiones es ganarme el corazón de Dalila, mostrándole a ella mis fuerzas. Le estoy ya haciendo estos espectáculos para que ella se divierta y se goce y vea a ella qué tan gran hombre se ha encontrado. Qué tristeza, hermanos, cuando le están sacando a Sansón los ojos, cuando le están poniendo aquellas cadenas de bronce y escuchar que a Dalila le están diciendo, he aquí tu dinero, gracias. Gracias por ayudarnos a domesticar esta bestia de carga. Qué humillante, qué tristeza. ¿Cuántas veces, hermanos, conocemos de hombres que fueron poderosos en la palabra de Dios? Hombres que tenían aquella gran influencia que cientos y miles de hermanos los admiraban y los seguían. Y vienen a caer de gloria porque se viene a descubrir que tenían pecados escondidos que finalmente los dominaron. Pecados que finalmente se apoderaron de ellos. Y como dice el escritor de Lucas, en cuanto a los que construyen sobre la arena, su ruina es grande. Un campeón, hermanos, que era invencible. Un campeón que había derrotado a miles con una quijada de asno. Un campeón, hermanos, que fue y mató a 30 hombres con sus propias manos. Un campeón que rompió a un leoncillo con sus propias manos y luego sacó miel dentro de su cadáver. Un hombre cuya historia era de leyendas. Terminó moliendo molino como un asno, como una mula de carga. Pudiéramos decir que es poético. Pudiéramos decir que Dios, en cierta forma, le está diciendo, ¿quieres ser burro como una mula? Vive como una mula. Pero hermanos, la vanagloria de la vida da como premio, entrega como salario la deshonra y la humillación. El pecado, hermanos, viene a manchar. El pecado viene a humillar. Nos toma por el cuello y nos tira hacia el piso. Nos pone sobre nuestras rodillas y nos hace que nos hinquemos dentro de nuestro amo, el pecado. Sansón, hermanos, nos demuestra la paga del pecado. Nos demuestra el resultado de seguir los deseos de la carne. Nos demuestra los resultados de seguir los deseos de los ojos. Nos demuestra el pecado de desear y buscar obtener la vanagloria de la vida. Y bien correctamente con su ejemplo, comprueba que Juan tiene la razón. No vale la pena amar a este mundo y las cosas que hay dentro de este mundo. Porque lo peor que puede pasar es que el amor del Padre no esté en nosotros y usted y yo no lo sepamos. Que ni cuenta nos hemos dado cuando Dios se apartó de mí. Pero la historia de Sansón, hermanos, termina en triunfo. Hay una razón por qué la vida de Sansón o por qué Sansón fue incluido en la sala de la fe de Hebreos 11. Sansón, hermanos, en su estado de humillación, derrotado, ciego y débil, en ese estado de humillación, Sansón, hermanos, se arrepiente. Él clama a Dios y ahora sí entiende él cuál era el propósito de la fuerza que se le había entregado.
Ahora él finalmente pudo entender claramente cuál era su propósito desde el momento que de su madre concibió. Y Sansón, a pesar de que estaba ciego, estaba atado y estaba él ahora reducido a nada más a un espectáculo, a una burla, Sansón, hermanos, decide tomar la responsabilidad de sus acciones. Y de una forma humilde se humilla a la voluntad de Dios y hace lo que nunca en su vida él había hecho. Toma una decisión para el bienestar de Israel y no a costo de su autosacrificio. Sansón, hermanos, finalmente pone a muerte el viejo hombre y decide, hermanos, darle vida al pueblo con su propia muerte. Confió de que Dios era grande en misericordia. Tuvo fe de que Dios le oiría su voz y que pudiera identificar que él estaba arrepentido, que él era de corazón contrito, de que él era de pobre en espíritu, tal como Salmo 51 dice. Como el profeta Isaías viene a revelar que que el espíritu quebrantado y el corazón contrito no desprecia a Jehová, no rechaza a Jehová. Sansón, hermanos, confió. Él confió que Dios, quien conoce los corazones, iba a aceptar su oración porque podía ver que él estaba sinceramente y genuinamente arrepentido de todo lo que él había hecho. Y no solamente se arrepintió, Sansón estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias. Él estuvo dispuesto a aceptar la paga de su amo el pecado, con el fin de darle vida a aquellos quienes toda su vida les había traído congoja, agonía y dolor. Y esta acción del arrepentimiento, esta fe en que Dios no desprecia, no rechaza al quebrantado de espíritu, que Dios acepta la oración de aquel hombre humillado que al igual de la parábola en Lucas 18, Sansón ahora daba presto su pecho y decía: sé propicio de mí, Señor, que yo soy pecador. Él confió de que Dios le iba a oír, aún en ese estado. Y Dios le oyó. Y al recibir él las fuerzas, hermanos, al reencontrarse con su Dios, al reconciliarse con su Dios, termina él su misión. Cumple él con su deber y destruye a los enemigos de Israel, entregando su propia vida en el proceso, al empujar aquellos dos pilares con sus propias manos. Ciego y humillado, vino a Sansón finalmente vengar a Israel de sus enemigos. No se vengó a sí mismo, se vengó por el pueblo de Israel. Finalmente vino él a ser un juez justo. Y aunque de lo que podemos leer, muy probablemente fue lo único bueno que hizo Sansón, fue lo mejor que él pudo hacer, aunque era al final de su vida. La única decisión sabia que vemos de Sansón resultó en salvación para toda una nación de Israel. Hermanos, quizá nuestros ojos están a punto de ser cegados por nuestro amo el pecado. Quizás nuestras manos y nuestros pies van a ser atados porque se encuentran enredados ahorita entre el pecado. Y si no nos arrepentimos, quizá, si es que no estamos ya ahí, pronto va a llegar nuestra humillación. Pronto va a llegar nuestra vida a ser una burla delante de los hombres. Pero si usted ya esté ahí, aún de ese estado, si usted se arrepiente y se deja su pecado, Dios le oirá. Y al igual que Sansón, pida fuerzas de Dios. Reconozca que las fuerzas son de Dios y no de uno.
y ore a Él y pídele a Él las fuerzas para poder traer abajo esos pilares de lo que su vida vana y hueca vino a construir. Y reconozca que Dios, dentro de la destrucción, puede reconstruir algo aún más glorioso y perdurable. Hermanos, Sansón comenzó su vida como un hombre insensato y terminó como un hombre sabio que Dios vio justo ponerlo en la sala de la fe. ¿Saben cuál es la historia que debemos de aprender de Sansón? No es con cuánta fuerza yo comienzo, es con cuánta fuerza yo termino mi camino. Sansón logró la victoria, hermanos, no por cómo comenzó, sino por cómo terminó. Y en Sansón vemos la longanimidad de Dios, que aunque él estaba derrumbado, como dice el Salmo, siendo él justo en su último minuto, Dios lo justificó. Dios lo levantó y lo restauró como su siervo, como un juez que haría su voluntad. Amén. Quizá usted, amigo, en esta tarde necesita poner a muerte a ese viejo hombre. Usted tiene que ponerse entre el pilar de la vida que ha creado en este mundo y tiene que empujar a esos dos pilares para traer abajo y derrumbar a ese viejo hombre, para que dentro de esas cenizas Dios pueda levantar a un hombre glorioso, un hombre creado según su justicia, un hombre nuevo, santo y piadoso, creado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero solo usted va a lograr cuando usted pida la ayuda de Dios, porque sin Dios usted no puede poner a muerte a ese viejo hombre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer que Él es, que le hay. Usted tiene que creer que Él es galardonador. Pero esa fe se tiene que demostrar en la diligencia con la cual usted lo busca. En esta tarde Dios, a través de su palabra y sus siervos, le está diciendo a usted, amigo, he aquí, yo estoy cerca de ti. Obedéceme y ve delante de mí y sé justo. Si hay alguien entre nosotros que quiere ser hijo de Dios en esta tarde por medio del bautismo, si hay algún hermano o hermana que ha sido humillado por el pecado, que ha sido enlazado por el pecado y quiere pedirle fuerzas a Dios para poder levantarse y poder vencer a este enemigo, le invitamos a que pase al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.